Hola, ¿cómo están? Les saluda Michael Ayala y ahora quiero presentar unas pinceladas breves sobre la taxonomía de Bloom, un psicólogo dedicado y entregado a temas pedagógicos natural de Estados Unidos. Y este tema es un recurso bastante útil para los docentes. Y bueno, lo estamos analizando, lo estamos observando, así que pensando también en la propia taxonomía, creo que un video con algunas explicaciones debe ser una forma de ser consecuente con lo que él está proponiendo. Vamos entonces. Ok, para empezar hay que decir que la taxonomía de Bloom implica una serie de etapas del desarrollo del conocimiento, ¿correcto? Del desarrollo del aprendizaje y del desarrollo de diferentes habilidades cognitivas, ¿ya? La primera etapa que ustedes están viendo ahí es la etapa pues, del conocimiento. Hay un primer momento, digamos, ¿no? Lo elemental, conocimientos específicos, que implica pues el manejo de la terminología y el manejo de hechos específicos. Esta es la parte, digamos, primaria, la parte primitiva de lo que uno puede, a partir de lo que uno puede leer. Luego viene la segunda etapa, que es de los conocimientos de los modos y medios para trabajar con hechos específicos. Es decir, con la información que yo he recibido, yo puedo desarrollar una serie de manejo de información, una serie de habilidades, ¿no? Bueno, puedo comprender convenciones, puedo comprender tendencias y secuencias, puedo realizar clasificaciones y categorías, puedo distinguir criterios y puedo manejar de un modo más adecuado la terminología. Estaba pensando en un modo concreto, ¿no? En una aula de clase, es lo que puedo aportar desde mi experiencia. Digamos, estoy en un aula de clase y en esta aula de clases, pues, estoy impartiendo un conjunto de informaciones. ¿Sí? Y luego verifico pues esta información si fue bien recibida o no. Entonces, si fue bien recibida, puedo pasar pues a esta etapa, ¿no? Esta etapa de conocer, digamos, convenciones. Por ejemplo, algo tan elemental de repente como un niñito que sabe distinguir la hora o distinguir los días de la semana, ¿no? Es decir, es un elemento muy primitivo, un elemento iniciático, ¿ok? Esto como ejemplo, ¿correcto? Recuerden que son unas pinceladas, nada más unas pinceladas. Conocimiento de los universales y abstracciones en un campo dado, ¿no? Esto ya es una segunda etapa. A partir de la información que uno recibe, uno puede empezar a abstraer a partir de lo concreto, ¿no? Conocimiento de los principios y las generalizaciones y conocimiento de teoría y estructuras. Es decir, yo puedo tener una primera fase de entender el tema del tiempo, digamos, pero ya hay un segundo momento donde puedo analizar un poquito sobre qué es, sobre cómo se clasifica, por qué se ordena, en fin, ¿no? Ahora, según los últimos apuntes respecto a la taxonomía de Bloom, no es que sea estático, ¿no? No es primero una cosa, después otra, después otra, después otra, ¿no? Las etapas en algunos campos se desarrollan más, en algunos campos se desarrollan menos, a veces puede haber una situación de una gran capacidad de abstracción, pero como no va acompañada de una base de conocimientos, esa capacidad de abstracción, digamos, se diluye en el camino, ¿no? Bueno, eso como para tenerlo en cuenta. Una segunda etapa que quisiera compartir, pero antes, esta definición que la pude extraer de una fuente que está al final. El conocimiento tal como se define aquí, en este caso para la taxonomía de Bloom, significa la capacidad de recordar hechos específicos y universales, métodos y procesos o un esquema, estructura o marco de referencia. A los efectos de su medición, la capacidad de recordar no implica mucho más que hacer presente el material apropiado en el momento preciso, aunque el estudiante deberá introducir alguna alteración en lo que aprendió y presentarlo con sus propias palabras. En algunos casos, ese es un aspecto secundario de la tarea. Los objetivos de conocimiento subrayan sobre todo los procesos psicológicos de evocación. También interviene el proceso de interrelacionar materiales, pues en una situación de examen de conocimientos, el problema deberá ser organizado y reorganizado hasta que ofrezca las señales y claves que evoquen la información y el conocimiento que el individuo posee. Para usar una analogía, si pensamos que la mente es un archivo en esa situación de examen, el problema reside en encontrar en el material presentado las señales, sugerencias y claves que ayuden a extraer las nociones archivadas. ¿Cómo se come esto? ¿Cómo se entiende esto? Es la información que recibes y la capacidad de recordarlo, básicamente, así, súper primitivo, la información que recibes y la capacidad de recordarlo. Pero ¿hay que dar conocimiento? Por supuesto que no.
El problema es de que en muchos años, creo yo, mi opinión personal, es que en muchos años hemos creído que aquí queda. No solamente recibo la información y ahí queda el aprendizaje. Obviamente desde Bloom esto no es así. Hay más etapas. Y ahí viene la siguiente. Ok, ya recibí la información, ahora la voy a comprender, ¿correcto? Porque no solamente la recibo y la repito. Es decir, en un examen yo puedo saber en qué año murió Miguel Grau, ¿no? El 8 de octubre de 1879. Ya, yo ya comprendí eso. Pero, es decir, ya conozco la información, pero tengo que comprender qué implica, ¿no? Tengo que comprender por qué se celebra el combate de Angamos, por qué es tan importante el 8 de octubre, qué relación tiene con la Marina, bueno, con la Marina de Guerra del Perú. Entonces, la comprensión también tiene una serie de subetapas, ¿no? La traducción, es decir, recibo la información y la logro traducir a mi propio lenguaje. ¿Se entiende? Tengo un hombre de 40 años, recibo la información, pero esta pues la tengo que traducir, digamos, a un lenguaje que se adapte a mí y de hecho también, vamos a verlo más adelante, que se adapte a otra situación o a otro público. La interpretación, ¿correcto? Yo puedo interpretar el tema del combate de Angamos del 8 de octubre, yo puedo interpretar esta información, es decir, captar la totalidad del suceso, está dentro del marco de la Guerra del Pacífico, puedo captar también de repente lo que implica hoy y lo que implicó en el pasado, o sea, son ejercicios ya de interpretación. A la hora de comprender, de recibir la información, comprendí y parte de la comprensión implica la interpretación. Y la siguiente etapa, que creo yo que es una etapa a la que muchos saltamos sin pasar por las primeras, es la etapa de extrapolación. ¿Qué habría pasado si? ¿Qué habría pasado si Miguel Grau no hubiera muerto en Angamos? ¿Qué habría pasado si el Huáscar se hubiera retirado junto con la Unión y hubiera logrado escapar? Entonces, esto también, ¿qué hubiera pasado? También podríamos usar en la extrapolación el tema de predecir, ¿no? Predecir acontecimientos, es decir, ¿qué se veía venir si el Huáscar era derrotado? Es una acción de extrapolación, ¿correcto? Muy bien, esa es la etapa de la comprensión. Ok, ya recibí la información, ahora ya comprendí. ¿Qué más pasa? Vamos a ver, según nuestra taxonomía de Bloom. Ahora viene la parte de repente que es más complicada para muchos, ¿no? La parte de la aplicación. Es decir, ya conocí, ya interpreté, ya traduje, ya pasó esa etapa, ¿no es cierto? De la comprensión. Ya, digamos, recibí la información y ya la comprendí. No solamente la repetí, sino que la entendí. Ah, ya, así funciona. Ahora viene la aplicación. ¿Y qué significa la aplicación? El uso de abstracciones en situaciones particulares y concretas. Ok, esto del 8 de octubre pasó en 1879, ¿correcto? Yo puedo interpretar que Grau realizó un acto heroico de sacrificio durante muchos meses para intentar que la guerra terminara. Ahora, aplicar, y ahí viene el momento, ¿no? Si yo he logrado comprender la importancia del 8 de octubre de 1879, ahora lo que viene es cómo aplico esto, cómo aplico la vida de Grau, cómo aplico el sacrificio que hizo, cómo aplico pues las palabras que él dijo a la vida diaria, ¿ok? Ahora, puedo, por ejemplo, investigar. Un primer momento es que a partir de la información que conocí y que comprendí, puedo investigar sobre los hechos ocurridos, ¿no? Puedo investigar para tener más conocimiento o puedo investigar para saber las repercusiones. Y también puedo también jugar con el tema de la habilidad para predecir un efecto probable. Lo pongo así. El efecto del sacrificio de Grau implicó pues un patriotismo bastante grande en ese momento, ¿no? Un compromiso de parte de la población de honrar la memoria de este héroe, ¿sí? Entonces, podría yo pensar en qué efectos tendría si se fomentara pues el heroísmo, no en el lado militar necesariamente, sino en el lado civil en la actualidad. Entonces, la aplicación puede ir de dos tipos, ¿no? Puede ir en un primer momento para situaciones, digamos, de investigación, para indagar más y para poder conocer más sobre el tema y para poder interpretar, hacer mayores interpretaciones, o también podría ser para, después de hacer la investigación, realizar pues una suerte de análisis y esos análisis que me permitan
desarrollar de repente aplicaciones concretas de lo investigado. Si he investigado, por ejemplo, el heroísmo de Miguel Grau a partir de la información que recibí, cómo esto lo podría aplicar de repente en un análisis de los héroes civiles de la época, ¿no? De repente los héroes de la, del tema de la pandemia, ¿no? Que están muchos médicos, doctores y profesores que están, a pesar de la enfermedad y problemas de salud y económicos, siguen trabajando. Entonces, este es el salto más complicado, creo yo, a partir de mi experiencia, saltar del conocimiento, de la comprensión a la aplicación, ¿no? Este es un tema de repente siempre complicado en algunos cursos, de repente en otras áreas de aprendizaje son más fáciles. Pero ahí no queda, ¿ok? Ahí no queda, porque luego viene, ¿ok? Luego de la etapa ya mencionada, viene el análisis, ¿ok? ¿Y qué es el análisis? Es como desmenuzar, ¿no? Desmenuzar cada elemento, ¿no? Hay 3 momentos. El análisis de los elementos, es decir, el análisis de las relaciones y el análisis de las organizaciones. Vamos con el análisis de los elementos. Una habilidad para reconocer supuestos no explícitos y distinguir entre hechos e hipótesis. Es decir, hay elementos de repente que se pueden conocer, hay elementos que no están, digamos, de modo fehaciente, ¿no? Hablamos del combate de Angamos, pero a veces no hablamos de repente de elementos que están en el entorno, de repente de países que estaban influyendo en la guerra, o de repente políticos que estaban a favor o en contra de Chile, por ejemplo, ¿no? Hay esa habilidad, luego de desmenuzar la información, luego de intentar hacer las aplicaciones, viene este momento de reconocer, y también de distinguir entre un hecho y una hipótesis, ¿no? ¿Quería Grau la guerra? ¿No quería Grau la guerra? En este momento de análisis, a partir de lo que yo conozca, investigue, voy a distinguir si esto es cierto o es falso, si quería o no quería la guerra. Luego, el análisis de las relaciones, es decir, comprender un dato con otro, ¿no? La capacidad de, tengo el dato del 8 de octubre de 1879, ¿cómo lo puedo relacionar con otros acontecimientos que estaban en el entorno? De repente podemos hablar de Inglaterra y lo que estaba viviendo, ¿no? Que estaba el auge estábamos en el mejor momento de la segunda revolución industrial, su etapa colonialista, y bueno, esto a la larga nos va a llevar a que ellos necesitaban la mayor cantidad de recursos para poder sostener su economía, ¿no? Y el siguiente momento, el análisis de las organizaciones. Es decir, yo en este momento también puedo analizar qué elementos del conocimiento, digamos, tienen más objetividad, tienen menos objetividad, son muy subjetivos o me pueden estar motivando a ser persuadido respecto a una idea. Entonces yo, por ejemplo, estoy leyendo un libro de historia y si tengo una capacidad de análisis, me doy cuenta que de repente un libro va a estar a favor de lo que hizo Grau el 8 de octubre, en contra de lo que hizo Grau el 8 de octubre, o se mantiene neutral. En este momento del análisis, cuando se desmenuza la información, yo puedo identificar las tendencias. Y esto pasa de repente voy a arriesgarme a decirlo, pasa pues en los medios de comunicación. Cuando uno ve las noticias y va indagando, va dándose cuenta de que hay pues un canal, una transmisión que va a favor de repente de un político, la misma información está en otro canal o en una transmisión y dice algo en contra del individuo, el otro canal solo muestra el hecho. Entonces, en este momento, miren, ya conocí la información, ya comprendí la información, ya apliqué la información, pero viene una siguiente etapa en donde tengo que analizar el elemento de la sospecha. Muy bien, por más. Luego, ya entonces, ¿qué hice? Conocí, comprendí, apliqué, analicé, y ahora tengo que sintetizar lo que he aprendido, sintetizar lo que he conocido. Aquí, para Maslow, digamos, la etapa más original, digamos, ¿no? Porque habían habido muchas variantes respecto a Bloom, estoy confundiendo con Maslow, respecto a Bloom, aquí hay una etapa importante, ¿no? La etapa de síntesis, ¿correcto? Quiero repetir y recordar, disculpen, que me estoy ciñendo a los primeros conceptos y definiciones de Bloom. Por favor, quiero que lo tengan en cuenta. Obviamente han habido variantes en el camino y con el tema de la educación virtual, eso ha explotado en algo más. Muy bien, síntesis, producción de una comunicación única. Aquí la capacidad de narrar, de explicar y la capacidad de escribir sobre lo aprendido. Es decir, ahora, Bloom pensaba en un texto, ¿no? Estamos hablando desde sus años, estaba pensando en un texto y de repente hasta en un video o hasta en un tema radial.
Hoy podemos hablar de presentaciones de PowerPoint, por ejemplo, ¿no? Podemos hablar de un video, podemos hablar de un podcast, esa capacidad para producir una comunicación en función de lo que yo he conocido. Luego hay una segunda característica, la producción de un plan o conjunto propuesto de operaciones, ¿no? Proponer formas de comprobar hipótesis y planificar una clase. Es interesante que Bloom en este momento propone formas de comprobar hipótesis, ¿no? Es decir, que ya en este momento yo puedo distinguir cuántas hipótesis hay respecto a un determinado hecho y analizar, pues, digamos, cuál es la más ligada a la veracidad y cuál no. Y en esta etapa ya yo tengo la capacidad de, con toda la información, planificar una clase para poder construir el conocimiento con el estudiante, digamos. Derivación de un conjunto de relaciones abstractas. Aquí en la síntesis puedo formular, puedo analizar, puedo crear y refutar hipótesis según Bloom. ¿Correcto? Muy bien. Continuamos entonces a partir de algunas apreciaciones, son algunas pinceladas. Ya terminé mi síntesis y ahora voy a hacer una evaluación. Una etapa muy importante, ¿no? Muy importante, que se distingue en dos momentos. Juicios formulados en términos de evidencias internas, identificar falacias y evaluar veracidad de una investigación. ¿Correcto? Entonces, yo tengo juicios formulados en términos de evidencias internas. Es decir, yo a la hora de investigar puedo darme cuenta de mis propios errores. Puedo darme cuenta de los errores que aparecen en las investigaciones. De repente puedo ya distinguir entre una opinión y un hecho. Y a partir de eso puedo decir, no, esta investigación es muy subjetiva, está emitiendo más opiniones que hechos, y puedo decir, no, esta otra sí, hay un tema de veracidad a partir de los hechos, y sus opiniones en todo caso están bien sustentadas a partir de lo que está informando veraz y concreto, ¿no? Bien, el segundo momento, juicios formulados en términos de criterios externos. Juicios formulados en términos de criterios externos. ¿Qué significa? Que puedo comparar teorías, ¿no? De repente hay la teoría, digamos, voy a ponerlo así, ¿no? Hay diferentes teorías del aprendizaje y yo, digamos, encuentro en las 4 teorías de aprendizaje un elemento común, pero puedo identificar también las diferencias. Y para poder identificarlas tengo que citar, ¿no? Obviamente puedo decir, el autor tal sostiene tal elemento, tal concepto sobre el aprendizaje, el autor tal tiene tal concepto del aprendizaje y el autor tal tiene tal concepto del aprendizaje. Entonces tengo 3 conceptos y puedo decir, tienen en común esto. Y me ciño en tal momento de su libro. Y se distinguen en esta situación. Y me sustento en tal momento del libro, ¿no? Supongamos que tengo 3 libros de teoría de aprendizaje de los 3 autores. Bueno, eso es lo que quiero compartirles sobre la taxonomía de Bloom, lo que puedo comprender básicamente. Sé que hay mucho más que hablar y sé que hay más especialistas, pero a mí me sirve mucho para el aula. Es decir, yo como profesor me ayuda mucho la taxonomía de Bloom, me ayuda bastante para poder tener una buena comprensión. Y coloqué aquí una suerte de cuadrito interesante, cómo se ha adaptado a las necesidades contemporáneas el tema de la taxonomía de Bloom. No conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis, evaluación, ustedes lo han visto. Pero hay una propuesta que viene del 2000, recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar, crear, ¿no? O sea, ya, digamos, se cambia el término y también se hace la clasificación de pensamiento de orden inferior, pensamiento de orden superior. Esto es un punto de vista. Yo pienso que no es ni inferior ni superior, simplemente son procesos. Y creo que aislarlos no es lo correcto. Pienso que todo forma parte, pues, de un engranaje. Ahora, sí uno puede darse cuenta, y eso yo lo dejo ahí en el tintero, darse cuenta de que a veces la gente confunde análisis con opinión, ¿no? Eso también es cierto. Es decir, hay personas que no tienen ningún conocimiento en un tema, política o deporte, no tienen ningún conocimiento a profundidad y creen que su opinión es la única y verdadera. Es decir, creo yo que no está mal que uno opine, pero la opinión, digamos, en ámbitos académicos debe estar sustentada. La vorágine de la información hace creer, pues, que lo que uno observa en Internet es totalmente veraz y en realidad no es así. Sabemos que del 100% de información que hay en Internet, pues un 90% es falsa y un 10% es rigurosa, y creo que estoy siendo generoso. Bueno, es lo que les puedo compartir, estimados. Espero esta información sirva de alguna u otra manera. Yo me retiro.
y muchas gracias también por la oportunidad de poder explicarlo. Gracias, chao.